Si estás escuchando esto es porque alguien encontró el archivo que nunca debió salir de mi ordenador. La voz que habla suena joven pero desastada, con un cansancio que no tiene solo que ver con el sueño. Me llamo Irene Martín y quiero dejar constancia de lo que pasó en San Esteban de las Mareas durante la última noche de los ahogados. Antes de que empiece a contarlo todo, hay un breve silencio cargado de electricidad, como si incluso el micrófono dudara en seguir grabando. No sé cuánto tiempo me queda antes de que empiecen a golpear otra vez, así que iré al grano. El sonido de un reloj lejano marca las 3:01 mientras ella respira hondo, organiza sus recuerdos y los ofrece como quien abre una caja cerrada durante demasiados años. Supongo que debería empezar por el principio, por el viaje de vuelta al pueblo que creía haber dejado atrás para siempre. Cuando Irene tomó el autobús desde Madrid hacia la costa noroeste, llevaba la mochila llena de cámaras, baterías, micrófonos y un portátil, pero lo que realmente pesaba era un correo electrónico que había recibido unas semanas antes. El correo no venía de una marca ni de un patrocinador, sino de un chico de Guatemala que decía ser fan de su canal Sombras Documentadas. En el mensaje el chico contaba que se dormía cada noche escuchando sus vídeos sobre casos sin resolver, faros abandonados y pueblos malditos. Un día, según él, despertó sobresaltado a las 3:07, con 3 golpes en la pared que separaba su cuarto del de su hermano. Al revisar el historial de su móvil vio que, en esa misma hora, se había quedado pausado un vídeo antiguo de Irene sobre un naufragio frente a la costa de España. Al principio pensé que era solo una coincidencia, un comentario más entre miles, pero luego llegaron otros mensajes. Una mujer de Argentina escribió que soñaba con un faro que no conocía, un faro apagado sobre un acantilado, y juraba escuchar en el sueño una voz femenina diciéndole que faltaban nombres en una lista. Un muchacho de México aseguraba que, cada vez que escuchaba en bucle un episodio de Irene sobre desaparecidos en el mar, despertaba a la misma hora con el mismo ruido de golpes sordos en las tuberías de su casa. La hora siempre era la misma, las 3:07, y todos mencionaban un video que Irene ya casi no recordaba, un reportaje superficial sobre el hundimiento de un cardero llamado Estrella del Norte. Ese barco se hundió frente a mi pueblo, aunque en el vídeo no lo dije, y mi familia siempre me pidió que no hablara del tema. En la pantalla del autobús pasaban imágenes mudas de una comedia mientras ella miraba por la ventana la niebla pegada a las curvas de la carretera y sentía que el paisaje la observaba a ella. San Esteban de las Mareas apareció al fin entre la bruma, un puñado de casas blancas apiadas en la ladera y un puerto pequeño abrazado por 2 brazos de roca. Por encima de todo se recortaba la silueta del faro apagado, una torre pálida en el borde mismo del acantilado, como un dedo que señalara algo que nadie quería ver. Irene bajó del autobús con la sensación extraña de entrar en un escenario que conocía de memoria y al mismo tiempo le resultaba ajeno, como si el pueblo hubiera seguido envejeciendo en su ausencia. En el aire flotaba ese olor mezcla de sal, gasoil y algas que solo tienen los puertos pequeños, y ella notó que el mar sonaba diferente a como lo recordaba, menos canto y más murmullo. Diego la esperaba junto a su furgoneta azul, apoyado en la puerta con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si la cita fuera con un problema y no con una prima a la que no veía desde hacía años. Has tardado, Irene, ya pensaba que te habías arrepentido. El autobús se ha parado en todos los pueblos del mapa, pero he llegado, eso es lo que importa. Diego la miró de arriba abajo, viendo la mochila técnica, el trípode asomando por un lateral, la cámara colgada del cuello como una medalla. Tienes cargada de juguetes, igual que cuando eras cría, solo que entonces te bastaba con una linterna y un casete. Ahora los juguetes se llaman cámaras 4K y micrófonos de condensador. Ya sabes cómo va esto, el algoritmo es un monstruo hambriento. El mar también come, y aquí nadie le hace vídeos. La frase quedó flotando entre los dos como una nube fría, y por un momento Irene pensó en girarse, subir de nuevo al autobús y marcharse sin mirar atrás. No lo hizo, porque debajo del miedo estaba su orgullo y una necesidad más antigua, la de entender qué papel había jugado su propio apellido en la historia de la Estrella del Norte. Gracias por dejarme quedarme en tu casa, Diego, te lo dije por mensaje, pero te lo repito, en serio. Te quedas en el cuarto de invitados y punto, pero del faro hablamos luego, que llevo todo el día metido en el mar.
El camino hasta la casa fue corto, pero Irene notó cómo las miradas de los vecinos se posaban sobre ella desde las ventanas entreabiertas, curiosas a unas, otras abiertamente desconfiadas. Reconoció algunas caras envejecidas, la mujer que regentaba la panadería, el viejo que pasaba horas sentado en un banco mirando las olas como si esperara a alguien. Muchos dejaron de hablar al verla pasar, y de ese silencio repentino era más elocuente que cualquier saludo. La casa de Diego estaba algo apartada, con vistas al puerto y al faro, y en el recibidor, sobre una cómoda, Irene vio una foto que casi le corta la respiración. Era la imagen de su padre con un chubasquero amarillo, sonriendo a la cámara con un cigarrillo apagado en la mano, y detrás de él se veía el mar encabritado en una tarde gris. No recordaba esa foto. La hizo mi madre una semana antes de que el barco volcara. Tu padre salió de mirarlo de aquella, aunque luego el mar se lo cobró por otro lado. Irene no preguntó por ese otro lado, porque sabía la historia oficial, una tormenta tonta, un golpe de suerte que se agotó, pero también sabía que había cosas que nunca se contaban enteras. En la mesa del salón había una vela azul medio consumida junto a una concha grande y lisa, y ella comprendió que Diego también tenía su manera de hablar con los muertos. Mañana es la noche de los ahogados. Ya lo sabes, así que el pueblo estará raro. Raro pero perfecto para un directo especial, la atmósfera ayuda. Aquí la atmósfera no es un decorado. Irene, es la vida de la gente, no lo olvides. Ella asintió sin ganas de discutir, pero en el interior de su mente las palabras directo especial brillaran con luces rojas porque sabía que un buen directo podía significar miles de nuevos suscriptores. Esa noche, mientras Diego dormía en su habitación y el mar golpeaba los muelles con un ritmo antiguo, Irene revisó en el portátil los mensajes de sus seguidores. Volvió a leer el correo del chico de Guatemala, el de la mujer argentina, el del muchacho mexicano, y luego se sumergió en los comentarios de su viejo vídeo sobre la Estrella del Norte. Entre bromas sobre fantasmas marinos encontró mensajes recientes que hablaban de golpes en las paredes de sueños con un faro y de un número que se repetía, el de las 3 y 7. En un foro privado alguien había subido una captura del artículo de un periódico latinoamericano de los años 80 sobre un grupo de migrantes desaparecidos en un cardero sin nombre cerca de la costa española. Las fechas coincidían con las del hundimiento de la Estrella del Norte, y algunos apellidos se parecían demasiado a los que ella había escuchado en su infancia cuando los mayores creían que no oía. No puede ser solo una leyenda, hay alguien o algo que quiere que lo cuente bien. El pensamiento fue más un impulso que una conclusión razonada, pero le bastó para tomar una decisión que cambiaría su vida y la de muchos otros. Al día siguiente, antes de comer, Irene anunció en sus redes un directo desde el faro de su pueblo para la noche de los ahogados, prometiendo revelar la verdad sobre un naufragio olvidado. Los comentarios no tardaron en llegar a centenares, con mensajes de entusiasmo, de miedo y de gente que pedía que saludara a sus abuelos, a sus madres o a sus muertos. Diego vio la publicación en su móvil mientras arreglaba las redes en el patio y soltó un suspiro largo que olía a resignación. Ya lo has liado, y ni siquiera hemos ido al faro todavía. Es mejor así, Diego, si lo anunció bien nadie podrá hacer como que no ha visto nada. Hay cosas que la gente prefiere no ver, por mucho que las pongas en pantalla completa. Aunque se quejaba sabía que acabaría acompañándola, porque dejarla subir sola al faro aquella noche le habría pesado en la conciencia más que cualquier superstición. Antes de la visita al faro hubo otra parada obligatoria, una casa vieja que miraba al mar con las persianas medio caídas, donde vivía doña Carmen, la viuda del antiguo farero. Irene recordaba a Carmen como una figura de negro que le ofrecía caramelos de anís cuando era niña y la miraba demasiado fijamente a los ojos. Ahora la encontró más pequeña todavía, encogida en un sillón junto a una estufa con un pañuelo gris en la cabeza y las manos llenas de venas azules. Así que has vuelto, y además con cámaras, ya me lo habían dicho. He vuelto por trabajo, pero también porque creo que aquí quedó algo a medio decir. Aquí quedaron muchas cosas sin decir, y algunas mejor habrían seguido así. Mientras hablaban, en la pared detrás de Carmen un reloj de péndulo marcaba las horas con un golpe grave, como el latido lento de un corazón cansado.
Quiero hablar de la Estrella del Norte, de lo que pasó realmente aquella noche. Lo que pasó fue una tormenta y un barco viejo, al menos eso es lo que firmaron los señores en los papeles. Y lo que no firmaron. Carmen cerró los ojos unos segundos, como si el simple hecho de escuchar la pregunta la envejeciera un poco más, y el péndulo del reloj se detuvo de repente a medio camino. La aguja pequeña señalaba el 3 y la grande se clavaba en el 7, y en la sala el aire pareció espesar. El mar siempre se lleva a quien quiere, pero aquella noche hubo manos humanas empujando desde la orilla. Irene sintió un escalofrío que le bajó desde el cuello hasta las rodillas, porque en la voz de Carmen no había mito, sino memoria. Mi canal tiene seguidores en muchos sitios. Hay gente que puede reconocer nombres, apellidos, historias. Necesito algo más que rumores. Tú ya traes el nombre encima, con eso te debería bastar. Carmen alargó una mano temblorosa hacia una pequeña cómoda y abrió un cajón que chirrió como una puerta antigua. Sacó 2 objetos envueltos en un paño que colocó sobre la mesa con un cuidado casi ceremonial. Esto debería haber ardido con él, pero no me atrevía a quemarlo. Irene desenvolvió primero un cuaderno hinchado y manchado, con la tapa de cuero cuarteada y las hojas onduladas por la humedad y por algo más oscuro que el agua salada. Era el diario de servicio del Faro, con la letra nerviosa del marido de Carmen anotando fechas, cambios de luz, avisos de tormenta y pequeñas quejas cotidianas. El segundo objeto era una llave de bronce oxidada, pesada y fría, con el número 307 grabado en la cara lisa de la cabeza. Esta llave es del Faro. Del faro que casi nadie ha visto, el que baja en lugar de subir. Las palabras bajan en lugar de subir le produjeron a Irene la misma sensación que una ola fría en pleno invierno, una mezcla de miedo y desafío. Lo que guardan esas páginas y esa llave no es un espectáculo, niña, es un pecado repartido entre muchos, y entre esos muchos están los tuyos. Precisamente por eso tengo que contarlo. Si no lo hago, seguiré viviendo de tragedias ajenas sin mirar la propia. El reloj, que seguía detenido en las 3:07, dio de pronto un solo golpe, uno solo, como un recordatorio o una advertencia, y después reanudó su movimiento como si nada hubiera pasado. Al salir de la casa, el viento del mar olía más fuerte y el faro se recortaba en el horizonte como una promesa incómoda. ¿Quién te ha dado la vieja? Un diario y una llave. Dice que son del Faro. Creo que con esto puedo hacer un directo que no sea solo sustos baratos. Aquí cuando abres cosas cerradas siempre se cobra un precio. Acuérdate luego de lo que te he dicho. Pero Irene ya estaba pensando en ángulos de cámara, en planos de la escalera del Faro, en cómo leer fragmentos del diario intercalando mensajes del chat en tiempo real. Esa tarde subieron por primera vez al Faro con el sol cayendo hacia el oeste y las sombras alargándose sobre las rocas. La puerta estaba cerrada con un candado reciente, pero Marcos, el encargado del mantenimiento, apareció como si hubiera olido la intención de Irene. Esa puerta no es para turisteo ni para canales de internet, muchacha. No vengo como turista, vengo como periodista, y la gente tiene derecho a saber lo que ocurrió aquí. La gente del pueblo ya lo sabe, los de fuera no lo necesitan para vivir, así que la pregunta es ¿para qué quieres abrir tú la herida? Diego hizo de intermediario, habló en voz baja, en gallego, con Marcos, y al final el hombre soltó un gruñido y sacó un manojo de llaves. Te dejo entrar un rato, pero mañana por la noche no quiero verte aquí. Durante la noche de los ahogados los vivos se quedan en el puerto, no en la punta del acantilado. Mañana por la noche estaré aquí, Marcos, y no solo yo, entran conmigo miles de ojos desde sus pantallas. Marcos clavó en ella una mirada dura en la que había algo más que enfado, había miedo, y eso la excitó más que cualquier cifra de visualizaciones. El interior del Faro olía a piedra mojada y a hierro, con un eco hueco que multiplicaba cada paso. Subieron la escalera en espiral mientras Irene grababa planos, enfocando los peldaños gastados, las paredes desconchadas, las pequeñas ventanas que dejaban pasar tajos de luz gris. Llegaron a la sala superior, donde antes giraba el haz de luz, ahora vacía salvo por unas cajas viejas, una mesa rota y una pared que había sido pintada de blanco hacía poco tiempo.
En esa pared, si uno se acercaba lo suficiente, se veían aún las sombras de algo que había habido allí colgado, quizás una placa, quizás una lista. Encima de una caja encontró una foto enmarcada, cubierta de polvo, en la que varios hombres posaban sonrientes en el muelle con el Estrella del Norte detrás y el faro pequeño al fondo. Uno de los rostros estaba arañado con furia, una mancha gris donde antes hubo una cara, y en una placa metálica bajo la foto se leía un apellido que ya no necesitaba presentación: Martín. Irene notó que las manos le temblaban cuando acercó la cámara a la placa, porque entendió de golpe que su familia no solo había perdido a alguien en el mar, también había ganado algo con el naufragio. Este plano lo usaré, aunque me duela, porque si no lo cuento yo alguien lo contará por mí y lo hará peor. De vuelta en la casa, esa noche, preparó el directo como quien diseña un ritual, escogiendo cada elemento con cuidado. Escribió un título que prometía más de lo prudente: La verdad de la Estrella del Norte, directo desde el faro apagado en la noche de los ahogados. Programó la emisión para las 2:30 de la madrugada, con la intención de estar arriba cuando el reloj marcara las 3:07. Grabó una pequeña intro para enganchar a la audiencia, explicando que había vuelto a su pueblo de origen y que iba a leer un diario nunca antes visto. Si quedáis conmigo hasta el final, quizás esta noche algunos nombres por fin encuentren su lugar, porque hay muertos que no descansan hasta que alguien pronuncia bien su historia. El chat se fue llenando de mensajes, incluso antes de que empezara la emisión, con saludos desde Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires. En la calle, mientras tanto, el pueblo se preparaba para la noche de los ahogados. En el puerto colocaban filas de velas en la piedra, y pequeñas barcas de madera adornadas con flores esperaban para ser empujadas suavemente mar adentro. Los niños iban cogidos de la mano de los mayores, en silencio, con los ojos muy abiertos, como si intuyeran que esa noche los límites entre las cosas se afinaban. Diego acompañó a Irene hasta el borde del puerto, y ella grabó unos minutos de aquel ritual, el cura rezando por los que murieron cumpliendo su deber, los pescadores mirando fijamente hacia la línea del horizonte. Ninguno nombró a la Estrella del Norte, como si ese barco, y los que viajaban en él, fueran una mancha que no convenía agitar. Esta noche vamos a encender una luz donde otros quisieron apagarla, aunque solo sea la luz de una pantalla. Solo te pido que cuando empiece el viento raro no ignores las señales. Si la cosa se tuerce, cortamos y nos vamos. Si la cosa se tuerce, será precisamente cuando más interés tendrá para el directo. El camino hasta el faro lo hicieron con las linternas encendidas, aunque la luna en cuarto menguante iluminaba el sendero con un brillo lechoso. Las olas rompían contra el acantilado con una fuerza constante, y cada golpe hacía vibrar el suelo de roca bajo sus pies. Irene cargaba la mochila con el portátil, el router portátil, baterías de repuesto y el cuaderno del faro envuelto en una bolsa de plástico, como si aún tuviera miedo de que el agua lo tocara de nuevo. La llave de bronce descansaba en el bolsillo de interior de su chaqueta, fría contra su pecho. Al llegar a la puerta, Marcos no estaba, pero el candado se había quedado sin cierre, alguien lo había dejado colgando, como si el lugar se hubiera rendido de antemano. Dentro, el aire estaba más frío que fuera, y la humedad impregnaba las paredes como una piel fría. Irene montó el trípode, colocó la cámara principal y probó la conexión, viendo en la pantalla el contador de espectadores subir poco a poco. Bienvenidos a todos, veo que ya sois muchos conectados, gracias por estar aquí conmigo en esta noche tan especial. Su voz resonó duplicada por el eco de la torre y por el retorno del directo que seguía desde el móvil para leer el chat. Estoy en el faro apagado de mi pueblo, San Esteban de las Mareas, en España, y desde aquí vamos a hablar de la Estrella del Norte, un barco que se hundió frente a esta costa y del que se dijo mucho menos de lo que debió decirse. El chat se llenó de mensajes que la plataforma registraba, caras asustadas en forma de iconos, llamas, barcos y pequeñas velas. Antes de nada quiero proponeros algo: si conocéis a alguien que el mar se haya llevado, un familiar, un amigo, un nombre que no se pronuncia mucho, escribidlo en el chat. Esta noche el faro los escuchará a todos. Los nombres empezaron a desfilar por la pantalla, uno tras otro, nombres de abuelos, tíos, primos, amigos, algunos con apellidos, otros con la simple referencia de una playa lejana o de un barco sin retorno.
Irene leyó varios en voz alta, dejando que las sílabas flotaran en el interior del faro como pequeñas luces. Pedro Ramírez, desaparecido frente a la costa de Cádiz. Te escuchamos esta noche. Mario Sofa, pescador en Brasil, tu hermana te recuerda desde el chat. Familia Gómez, ahogados en una riada en México, vuestro nombre también sube por estas escaleras. Al pronunciar cada nombre, Irene notaba un pequeño cambio en el aire, una vibración que no podía explicar, pero que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. Cuando el contador de espectadores pasó de 10.000, decidió que era el momento de subir. Ahora vamos a subir juntos a la sala superior del faro, donde leeré fragmentos del diario del antiguo farero, un diario que hasta hoy ha estado guardado en una casa del pueblo. Cogió la cámara en mano, dejó el trípode en la base y empezó a subir la escalera con el portátil bajo el brazo y el móvil en el bolsillo, mientras Diego la seguía a regañadientes unos peldaños por detrás. El chat se llenó de mensajes pidiendo que enfocara bien los escalones, que tuviera cuidado de no tropezar, que no mirara atrás. Algunos usuarios decían que se oían pasos adicionales más de los dos que subían, como si alguien invisible marchara con ellos. Uno le escribió que contaba 5, otro que contaba 6, y un tercero le escribió que escuchaba un arrastre como si alguien subiera descalzo. Irene fingió no leer esos comentarios, pero su respiración se hizo un poco más rápida. En la sala superior colocó de nuevo la cámara, enfocando la pared blanca y la mesa donde iba a apoyar el diario. Para quienes acabáis de entrar, estoy en la parte más alta del faro y tengo conmigo el diario de servicio de la noche en que la Estrella del Norte se hundió frente a este pueblo. Abrió el cuaderno con cuidado, pasando las primeras páginas de anotaciones anodinas hasta llegar a la fecha del naufragio. La letra allí era más apretada, más nerviosa y algunas palabras habían sido raspadas como si alguien hubiera intentado borrar sin conseguirlo. Aquí el farero anota que esa noche había aviso de mar gruesa y viento del noroeste, nada fuera de lo habitual en la temporada, pero luego añade algo que no aparece en ningún informe oficial. Irene respiró hondo y leyó despacio una frase en la que el farero admitía haber recibido la orden de apagar el haz del faro durante unos minutos por una supuesta prueba técnica. La frase terminaba con una palabra más oscura, casi ilegible: culpa. El chat explotó en mensajes, algunos insultando a los responsables anónimos de esa orden, otros preguntando nombres, fechas y pruebas. Fue entonces cuando apareció, entre el mar de comentarios, un usuario con un nombre que ninguno de los moderadores recordaba haber visto antes: Puerta Cerrada 307. Su mensaje era simple y se repetía cada pocos segundos: no fue un accidente. Irene lo vio en la pantalla del móvil, pero decidió no mencionarlo en voz alta, al menos no todavía. Voy a pedir algo más mientras leemos. Si alguien desde el chat consigue encontrar artículos o documentos sobre este naufragio, poned los enlaces. Entre todos podemos completar el mapa. La comunidad de su canal, acostumbrada a investigaciones colectivas, se puso en marcha de inmediato, buscando en hemerotecas digitales, archivos de periódicos y bases de datos de desaparecidos. Empezaron a aparecer mensajes con fragmentos de noticias de los años 80, recortes donde se hablaba de grupos de migrantes desaparecidos en el Atlántico, de cargueros sin nombre, de cuerpos jamás recuperados. Algunos apellidos coincidían con los que Irene había visto escritos al margen del diario, en una letra distinta, como si el farero hubiera añadido nombres que no pertenecían a la lista oficial. El reloj del portátil marcaba las 3:06 cuando el aire en la sala cambió, volviéndose pesado, y el sonido del mar, que entraba por las rendijas, se amortiguó. Diego se removió inquieto cerca de la escalera, mirando a su prima y luego a la cámara como si no supiera a cuál dirigirse. Ya es casi la hora. Irene, hemos hecho bastante. Corta y nos vamos a puerto. Abajo están encendiendo las velas. Ahora no puedo cortar. Justo ahora el directo está haciendo lo que tenía que hacer. La gente por fin está viendo lo que se escondió. Su mirada cayó en la pared recién pintada, la que tenía un blanco distinto al resto, y sintió un impulso casi físico de acercarse. El chat parecía percibirlo porque varios usuarios escribieron al mismo tiempo que enfocara esa pared, que algo se veía raro, que la pintura estaba más fresca en una esquina.
Irene avanzó hacia allí con la cámara, y al tocar la superficie notó que bajo la capa de pintura había un relieve como letras grabadas o una placa arrancada. La llave de bronce, en su bolsillo, se volvió de repente más fría y pesada, como si reaccionara a algo cercano. En la pantalla del portátil el reloj saltó sin transición a las 3:07, y en el mismo segundo el viejo reloj del pueblo, en la plaza, dio una campanada solitaria que llegó hasta ellos como un latigazo de sonido. Todas las velas del puerto, según se vería más tarde en vídeos de los vecinos, se apagaron a la vez como si un gran suspiro las hubiera borrado. Dentro del faro se oyó entonces un golpe profundo, desde abajo, como si algo gigantesco hubiera chocado contra la base de piedra. La cámara tembló un instante, el directo hizo un pequeño corte y se llenó de cuadros de colores durante unos segundos. Cuando la imagen se estabilizó, el chat estaba inundado de mensajes, de preguntas, de gritos escritos y de la repetición insistente de una frase que lo dio todo. Sobre ese ruido visual la notificación de puerta cerrada 307 seguía apareciendo, no fue un accidente. Vale, es chat. En el diario hay algo más, algo que todavía no se he leído. Sus manos temblaban un poco al pasar la página hacia una anotación posterior al hundimiento, una especie de confesión a medias en la que el farero hablaba de reuniones con hombres trajeados, de sobres con dinero y de apellidos que ella conocía demasiado bien. Aquí el farero menciona a varios responsables de la naviera y a un tal Julián Martín que firmó el acuerdo por la parte del consejo. El nombre cayó en la sala como una piedra en un pozo, y el eco que devolvió no fue un sonido sino una sensación de vértigo. Julián Martín era el abuelo de Irene, el hombre cuya foto colgaba en el comedor de la casa de sus padres, el que siempre había sido descrito como un empresario respetable. El chat se llenó de preguntas, de exclamaciones y de gente que recordaba el vídeo antiguo de Irene en el que hablaba de su familia sin entrar en detalles. Diego miró a su prima con una mezcla de compasión y reproche, porque sabía que ella había venido a por una verdad abstracta y se había encontrado con una culpa concreta. No estás obligada a decir ese nombre en voz alta. Podrías pasar a otra cosa. Tienes material de sobra. Siempre le pido a la gente que cuente sus historias sin censura, que se enfrente a sus fantasmas. Si ahora me callo soy una cobarde y una hipócrita. El chat empezó a escribir una frase de manera orgánica como si la hubieran ensayado, dila, 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 y entre esos mensajes aparecieron otros más extraños, con nombres que no parecían de usuarios reales. Nombres completos con apellidos extranjeros, algunos mal descritos, otros repetidos con pequeñas variaciones como si alguien que no hubiera usado nunca un teclado tratara de hacer memoria con los dedos. Mi abuelo se llamaba Julián Martín y, según este diario, firmó la orden de apagar las luces del faro la noche en que la Estrella del Norte se hundió. Las palabras salieron despacio pero firmes, y al pronunciar el nombre de su abuelo el aire del faro se movió como sacudido por una corriente invisible. Los golpes en la base de la torre se repitieron, más numerosos ahora pero menos violentos, como si muchas manos golpearan al mismo tiempo pidiendo algo que estaba cerca de ser concedido. Irene sintió que las piernas le flaqueaban, pero también notó que una parte de ella, la que había construido su carrera contando historias ajenas, se estaba reconfigurando. No puedo cambiar lo que hicieron los muertos de mi familia, pero puedo decidir qué hago yo con esta información. El chat enloqueció, con mensajes de apoyo, de odio y de emoción, y con espectadores que confesaban entre líneas sus propias culpas heredadas. Y entonces, casi sin transición, apareció otro mensaje de puerta cerrada 307, abre la puerta. Irene miró hacia la escalera y hacia la pared blanca, sintiendo que ambas direcciones eran una elección moral tanto como física. Diego negó con la cabeza, y su miedo era tan visible que incluso a través de la cámara se podía sentir. No hay ninguna puerta aquí que tenga que abrirse. Lo que hay son cosas enterradas que es mejor dejar donde están. Sin responder, Irene bajó la mirada al cuaderno y vio que, bajo la confesión del farero, alguien había escrito a lápiz unas palabras casi borradas. Por debajo de la luz hay otra puerta. Recordó entonces la llave de bronce en su bolsillo y la sensación de relieve bajo la pared blanca. Con un impulso que mezclara rabia y curiosidad, empezó a mover la mesa y las cajas, revelando detrás una estantería clavada al muro.
Mientras la arrastraba, el chat se llenara de mensajes que pedían que enfocara mejor, que se viera todo, que no se cortara en el momento importante. La conexión contra toda lógica seguía estable, incluso mejorando, como si algo impulsara la señal desde un lugar que no era la antena más cercana. Tras la estantería apareció una trampilla de hierro en el suelo con una cerradura grande que encajaba con la forma de la llave. Irene sintió que el corazón le golpeaba en el pecho al mismo ritmo que los golpes en la base del faro, pero aún así introdujo la llave y la giró. El metal se quejó con un sonido largo y profundo, y un soplo de aire frío subió desde la oscuridad, llevando consigo un olor a agua estancada y a hierro viejo. Lo que hay aquí abajo es parte de esta historia. No puedo hacer como que no lo he visto. Sería traicionar a todos los nombres que habéis escrito esta noche. Diego intentó agarrarla del brazo, pero ella se soltó con una firmeza que él no le conociera. Si bajas ahí estás sola. Yo no pienso llevarte de vuelta en brazos si algo sale mal. Nunca he estado menos sola que ahora, Diego. Hay miles de personas subiendo conmigo. Esa frase, dirigida al chat, resonó también en las casas lejanas, donde muchos espectadores sentían cada vez más presente la atmósfera de piedra, agua y oscuridad del faro. Irene colocó la cámara de modo que pudiera enfocar tanto la trampilla como su rostro y empezó a bajar por la escalera de hierro que se perdía hacia abajo. Cada peldaño crujía bajo sus pies y el eco multiplicaba el sonido de la suela contra el metal, pero había algo más, un goteo constante y un murmullo bajo que no parecía suyo. El chat, que ella leía de reojo en la pantalla del móvil, se llenó de comentarios diciendo que se oían golpes detrás de las paredes de los espectadores, que las tuberías vibraban y que en algunas casas los relojes se habían detenido también en las 3 y 7. Al final de la escalera encontró un pasillo estrecho excavado en la roca, con las paredes húmedas y resbaladizas y un techo tan bajo que tenía que agachar la cabeza. Al fondo, iluminada solo por la luz temblorosa de su linterna, se perfilaba una puerta metálica cubierta de óxido y de marcas alargadas, como arañazos de uñas desesperadas. Sobre el metal, casi borrada, se veía la inscripción "No abrir", escrita con pintura blanca hacía mucho tiempo. Sé que esto no es prudente, sé que ahora mismo todo mi cuerpo me está diciendo que dé media vuelta, pero si lo hago todo lo que hemos descubierto quedará en nada. Su voz sonaba algo más grave, comprimida por el túnel, y en el micrófono se colaban pequeñas interferencias como susurros que nadie había pronunciado. El chat se dividía entre quienes rogaban que volviera a subir y quienes pedían con insistencia que abriera la puerta. En muchos hogares lejanos la gente había apagado ya las luces de sus habitaciones, viendo la transmisión solo a través del brillo blanco azulado de sus pantallas, sintiéndose como si estuvieran también en aquel pasillo. Irene abrió de nuevo el cuaderno del faro, esta vez por una página que no había leído antes, una en la que el farero describía haber bajado allí de una vez, acompañado por hombres trajeados, para verificar algo. La descripción se interrumpía con la frase "hubo golpes desde el otro lado, sabían que estábamos aquí", y luego un borrón de tinta impedía leer más. Los golpes no vienen solo del mar, vienen de las manos de quienes fueron encerrados pensando que nadie los escucharía nunca más. Al pronunciar esa idea, apoyó la palma de la mano sobre la puerta y sintió un frío tan intenso que las yemas de los dedos le dolieron. Del otro lado se oyeron golpes, pero no eran violentos, eran rítmicos, casi como si alguien llamara con insistencia educada, esperando ser invitado. El chat reflejaba también esos golpes, gente que escribía desde diferentes países diciendo que el sonido parecía salir ahora de detrás de sus armarios, de sus cabeceras o de sus suelos. Irene entendió de golpe que la transmisión no era solo un puente desde el faro hacia el mundo, también estaba trayendo el mundo hacia el faro. Esta noche vosotros estáis nombrando a vuestros muertos y yo estoy nombrando el pecado de los míos, así que si abro esta puerta no lo hago por morbo, lo hago porque alguien tiene que responder. La llave aún estaba en su mano, y al acercarla a la cerradura sintió que pesaba menos, como si cualquier resistencia que quedara hubiera cedido ya ante la suma de nombres, historias y confesiones. Con un gesto lento la introdujo en el hueco y la giró, escuchando cómo los dientes del mecanismo encajaban tras años de inactividad. El sonido fue tan fuerte que saturó el micrófono unos segundos, llenando el directo de un rugido metálico.
La puerta no se abrió de inmediato, pero una rendija se formó suficiente para que un soplo de aire saliera de dentro cargado de un olor salobre y antiguo. En ese momento la imagen del directo se distorsionó, mostrando durante un par de fotogramas algo que muchos después describirían de maneras parecidas: una estancia oscura e hindada hasta la mitad, cuerpos apretados y ojos abiertos bajo un agua quieta. Irene creyó oír voces mezcladas en el rugido del mar, voces en varios acentos y varias lenguas, pero todas convergiendo en una frase que pudo entender: falta un hombre. No supo cuánto tiempo estuvo allí, de pie ante la puerta entreabierta con el cuerpo entero temblando, mientras en el portátil la señal caía y se recuperaba a trompicones. Diego gritaba su nombre arriba, su voz le llegaba deformada como si viniera desde el otro lado de una pared de agua. El chat, congelado para algunos, se vaciaba para otros, y en ciertos hogares aficionados a su canal la pantalla se volvió negra de golpe, quedando solo el reflejo de sus propias caras asustadas. Luego el directo se cortó de manera definitiva y para todos, como si alguien hubiera desenchufado el mundo entero de la corriente. Lo que ocurrió en los minutos siguientes nadie lo vio salvo Irene, y de eso trata justamente la confesión que ahora graba en su piso de Madrid. No voy a describir lo que vi al abrir la puerta un poco más, porque hay imágenes que no se pueden empujar a otros ojos sin convertirnos en iguales a quienes cerraron esto por interés. Su voz en la grabación actual tiembla al decirlo, y el ruido de su respiración es tan cercano que parece que esté sentada al lado de quien escucha. Solo puedo decir que entendí que la Estrella del Norte no era solo un barco con un nombre bonito, sino una tumba para gente que ni siquiera tuvo derecho a desaparecer con dignidad. Hace una pausa y se oye el giro de una llave diferente, la de la cerradura de su armario, en su piso, donde guarda ahora el cuaderno, la foto y la llave de bronce. Después del directo, o de lo que quedó de él, la plataforma marcó el archivo como corrupto. No se guardó nada en mi canal, pero algunos lo grabaron en tiempo real y fragmentos circulan por sitios que no controló. Comenta que en esos fragmentos hay cosas que ella jura no recordar haber dicho, pequeños desajustes en su voz, sombras que cruzan por detrás de su figura y un reflejo en el cristal de la ventana del faro que no coincide con sus movimientos. Llevo semanas recibiendo mensajes de gente que dice que, al escuchar esos trozos de vídeo, los golpes han empezado también en sus casas a las 3 y 7, siempre a la misma hora. Habla de correos de Chile, de Perú, de Canarias, de pueblos del interior que nunca han visto el mar, y en todo el motivo del golpe insistente y del reloj detenido. Prometí en voz alta, delante de todos, que si salía viva de aquella noche usaría mi canal para otra cosa que no fueran sustos fáciles, así que he empezado a cumplir. He dedicado vídeos enteros a leer listas de nombres de desaparecidos en el mar. Explica que ha entrevistado a madres que perdieron a sus hijos en pateras, a hermanas que buscan hermanos que se embarcaron en cargueros parecidos a la Estrella del Norte y a viejos marineros que no olvidan rostros y manos. Algunos seguidores se han marchado porque dicen que ya no doy tanto miedo divertido, que ahora todo es demasiado triste y serio, pero otros se han quedado y han traído a más gente. Mientras habla, el micrófono capta un sonido leve, casi un roce, como si alguien pasara los dedos por la tapa de madera de una mesa. Cada vez que publico un vídeo con nombres, la analítica muestra algo que no sé explicar, un pico de visualizaciones exactamente a las 3 y 7 de la madrugada, hora de aquí, con reproducciones sin origen claro. Describe que esos supuestos espectadores misteriosos no dejan comentarios, pero mantienen la retención al 100% como si no parpadearan. No sé si son errores del sistema, rastros de bots o algo que va más allá, pero sí sé que desde aquella noche los golpes ya no vienen solo del faro, vienen de mi casa también. Confiesa que al principio pensó que eran vecinos, obras o tuberías viejas, pero que al comprobar horarios y planos comprendió que los golpes solo ocurrían a las 3 y 7 y siempre en la misma pared, la del armario donde guarda los objetos del faro. He probado a cambiar las cosas de sitio, a dejar la llave en casa de Diego, a guardar el diario en una caja de seguridad, pero da igual, el sonido me sigue, quizá yo lo llevo conmigo. Sus palabras se cargan de un cansancio más profundo que el físico, un cansancio moral que nace de saber que una vez que se abre una puerta así ya no puede cerrarse del todo. Cuando les leo los nombres a los muertos, cuando doy voz a las historias que el mar se tragó, los golpes se vuelven más suaves, casi como si aplaudieran, pero hay una noche al mes en la que vuelven a sonar con fuerza.
Esa noche coincide con la fecha del hundimiento de la Estrella del Norte, y en esas madrugadas el eco de los 3 golpes iniciales resuena por toda la casa. Esa noche siempre escucho una frase clara entre todos los murmullos, una sola frase que se repite: falta un nombre. Al repetir esa frase ahora, en la grabación, un pequeño silencio se abre detrás, como si alguien esperara ser mencionado. He pensado, un nombre puede faltar, y sé que hay muchos que no encontraré jamás, muchos que quedaron sin documento, sin foto, sin familia que pueda escribir en un chat. Se oye como traba saliva, un gesto pequeño que, sin embargo, tiene un peso enorme. Pero también sé que hay otro nombre que he evitado pronunciar en este contexto, un nombre que llevo yo encima desde que nací. Entendemos entonces que la culpa heredada no se resuelve solo señalando a los ancestros, también exige mirarse al espejo. Por eso estoy grabando de este archivo, porque si alguien tiene que asumir la parte viva de este puente entre los muertos y los vivos, esa persona soy yo. Al decirlo, el micrófono recoge un pequeño crujido en la madera, quizá de la silla, quizá del marco de la puerta o quizá de algo más. Mi nombre es Irene Martín y he vivido de las historias de los muertos sin entender del todo el precio, pero a partir de ahora asumo que mi voz, mi canal y mi tiempo están al servicio de quienes fueron encerrados en la oscuridad. La frase se cierra con un tono de promesa y de rendición a la vez, como si hubiera firmado un contrato invisible. Si estás escuchando esto es porque el archivo salió de mi ordenador de algún modo, no sé si porque lo subí yo misma en un momento de lucidez o porque alguien lo empujó hacia tu pantalla, da igual. Explica que no sabe si publicará esta confesión en su canal, si la enviará a unos pocos o si la dejará oculta en una carpeta, pero siente que grabarla era inevitable. Solo te pido algo, si llegas al final, si has oído cada nombre, cada golpe y cada silencio, no te quedes en el miedo bonito. En esa petición hay algo que interpela directamente a quien escucha, más allá de la anécdota paranormal. Piensa en los tuyos, en las historias que en tu familia no se cuentan, en los nombres que se han ido borrando. Pregúntate quién decidió que se callaba y por qué. No dejes que todo lo que has oído sea solo un entretenimiento. Mientras dice esto, en segundo plano se escucha un sonido tenue casi imperceptible, como 3 golpes lejanos, quizá en la pared, quizá en el interior de la propia grabadora. La noche de los ahogados no termina en el puerto de mi pueblo, se repite cada vez que alguien desaparece en el mar sin que nadie pronuncie su nombre con respeto. Se percibe la convicción en su voz, una convicción que ha reemplazado al entusiasmo ligero con el que antes se lanzaba a cada tema nuevo. Mi abuelo apagó una luz una vez, yo he encendido demasiadas solo para mí, ahora quiero usarlas para otra cosa. La idea de las luces, de los focos del canal y del haz del faro se unen como metáfora en esa frase. Si alguna noche, después de escuchar esto, oyes un golpe a las 3 y 7, no entres en pánico, no pienses en demonios, piensa en alguien que quiere ser nombrado. Sus palabras no son una amenaza, sino una convocatoria a un acto sencillo y difícil, decir un nombre en voz alta. Di en voz alta el nombre de alguien cuya historia merezca ser recordada, aunque no tenga nada que ver con el mar, y luego sigue viviendo, no dejes que el miedo te paralice. El mensaje finaliza la parte más íntima de la confesión y deja a quien escucha en un punto de reflexión incómoda, pero fértil. Yo seguiré golpeando desde este lado con lo único que tengo, mi voz y mi canal, para que la puerta que se abrió en el faro sirva para algo más que para asustar. Después de esa frase hay un silencio largo, un silencio que parece definitivo, pero justo antes de que el archivo termine se cuela otro sonido. Es un golpe seco, muy cerca del micrófono, un único golpe que hace vibrar el aire de la habitación donde Irene está grabando. A ese golpe le sigue un susurro compuesto por muchas voces a la vez que pronunciando juntas una misma frase la convierten en un murmullo profundo, falta un nombre. El reloj del salón de Irene, que se oye de fondo durante toda la grabación, se detiene en ese instante, y el tic-tac cesa en seco en la posición de las 3 y 7. El archivo de audio termina aquí, y ahora esa historia llega hasta tus oídos a través de este canal de relatos, empapada en sal, culpa y nombres pendientes. Has acompañado a Irene en su regreso al pueblo, has subido con ella las escaleras del faro, has escuchado los golpes y los susurros y has bajado al pasillo donde el aire se llena de agua vieja.
Gracias por quedarte hasta el final de este viaje oscuro, por escuchar no solo los sustos, sino también el peso de las historias que hay detrás de cada sombra. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar o sentir que alguien te miraba desde el otro lado de la pantalla, te invito a apoyarnos con un gesto sencillo. Deja un me gusta en el vídeo para que la historia llegue a más personas. Suscríbete al canal Historias de Fantasmas Breves si aún no lo has hecho, y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los relatos que vienen. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta noche en el faro se te ha quedado grabada, si alguna frase te ha acompañado después o si hay un nombre que quieras dejar escrito para que no se pierda. Si quieres ayudar a que este canal siga vivo y podamos dedicar cada vez más tiempo a dar voz a las historias que esperan en la oscuridad, puedes hacer una donación usando el código que ves en la esquina inferior derecha del vídeo a través del enlace que encontrarás en la descripción. En esa misma descripción tienes también enlaces a otras series completamente distintas de este canal, con relatos que exploran otros caminos del miedo, la memoria y lo desconocido. Te animo a visitarlas cuando acabes aquí, porque cada historia abre una puerta diferente, y tal vez detrás de alguna encuentres algo que llevabas tiempo buscando. Por ahora cerramos la de esta noche y dejamos el faro atrás, pero las voces del mar seguirán ahí, esperando a que alguien las escuche con atención. Gracias por estar al otro lado, cuídate mucho, duerme con las luces que necesites y ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto en el próximo vídeo de Historias de Fantasmas Breves.